En este episodio de Letras e Ideas vamos a hablar acerca de la especie que dejó de amar, cómo el amor desató la guerra. La introducción, la grieta invisible. Después de milenios de vivir juntos, de ser equipo, desde la tribu hasta la gran ciudad, desde la selva hasta la realidad virtual, ahora nos empezamos a encontrar solos. Y lo más preocupante es que nos empieza a gustar el estar solos. No solo la soledad como falta de responsabilidad, esa sería una lectura muy simple de un problema mucho más profundo, sino que estar en pareja, ser equipo, hombre y mujer, después de tantas lecturas falsas, se ha vuelto problemático. Estamos dejando de ser hombre y mujer y hombre, para pasar a la etapa de mujer contra hombre, hombre contra mujer. La natalidad baja, el matrimonio empieza a desaparecer, somos más libres, pero tenemos menos cosas que hacer juntos. Tenemos medios, pero menos mensajes. Tenemos tiempo, pero no tenemos con quién pasarlo. Dinero para ir a un restaurante, pero no una pareja con quien disfrutar, tomarnos la mano, caminar por la calle, sonrojarnos y esperar que, al final de la noche, se dé un beso apasionado que nos haga sentir vivos. No, eso se está perdiendo. Y no me voy a ir por el lado romántico, sino por la lectura real, profunda y estructurada de lo que estamos permitiendo que nos pase como sociedad. Basta de echarle toda la culpa a las redes sociales. Sí, han amplificado el mensaje, lo han ensuciado y el algoritmo lo multiplica como un virus. Pero el verdadero problema está en que resulta más fácil estar solo sin problemas que juntos con responsabilidades y sacrificio. Pero no somos uno. El humano no es una isla. Somos una especie, una raza, la raza humana, y vivimos en sociedad y nos necesitamos. No podemos sobrevivir como especie encerrados, solos, en nuestros departamentos. Nos guste o no, nos necesitamos. El patriarcado, un relato mal contado. Resulta sumamente fácil echarle la culpa de este colapso al patriarcado. El hombre es el culpable de todo. Así de fácil, así de superficial. Pero no podemos ser tan inmaduros e infantiles. De ahí dejar el análisis. El patriarcado fue un sistema global que funcionó, no como plan de dominación, sino como una respuesta funcional a condiciones históricas extremas. Lo que se llama patriarcado no fue un plan, sino una respuesta funcional. Durante milenios, las sociedades humanas vivieron bajo condiciones extremadamente duras. Baja esperanza de vida, altísima mortalidad infantil, trabajo físico agotador, necesidad de defenderse y atacar para poder sobrevivir, tecnología limitada y recursos escasos. En este contexto, la distribución de roles no fue ideología, fue pragmática. Los hombres, por razones biológicas, como fuerza, física, mayor resistencia al esfuerzo continuo, se dedicó a la guerra, a la caza, a la construcción, a la defensa. Las mujeres, por tener útero y una biología orientada a la gestación y el cuidado de hijos, se quedaban en la esfera reproductiva y doméstica. No porque fueran menos, sino porque alguien tenía que asegurar la continuidad de la especie, y el costo de perder a una mujer fértil era mucho mayor que el de perder a un hombre fértil. Así nació una estructura patrilineal, jerárquica y centrada en la transmisión del nombre, la tierra y el poder a través del varón. No fue justicia ni injusticia, fue lo que funcionó para sobrevivir. Según Steven Pinker, en su análisis sobre violencia histórica, las estructuras jerárquicas tradicionales no emergieron por odio, sino por eficiencia en entornos hostiles. ¿Hubo abuso y desigualdad? Sí, claro, pero no es lo mismo que opresión sistemática e intencional. Decir que las mujeres estaban oprimidas en todas las culturas es una lectura anacrónica. En muchas sociedades, las mujeres tenían roles clave: sacerdotisas, curanderas, comerciantes. Eran las encargadas de transmitir la cultura oral, ejercían poder dentro del hogar, incluso en sistemas patriarcales. En algunos casos, desde lo simbólico, controlaban la sexualidad, el honor, la vergüenza, el público. ¿Había desigualdad? Sí. ¿Injusticias? Sin duda. Pero pensar que los hombres vivían como reyes y las mujeres como esclavas es una caricatura peligrosa. Muchos hombres vivieron y murieron como carne de cañón, obligados a trabajar, a combatir, callar, obedecer
y sostener una familia que, si no funcionaba, los destruía. Como señala el historiador Peter Watson, la historia de los hombres comunes es también una historia de sacrificio físico extremo y silencioso. La mitología moderna sobre el patriarcado crea una fractura real entre hombres y mujeres. Presentar la historia como un relato de opresores, los hombres, y oprimidas, las mujeres, solo genera resentimiento y división. Nadie estaría aquí si hombres y mujeres no hubieran cooperado durante miles de años. El hombre no era el enemigo de la mujer, era su complemento en la lucha por la supervivencia. Los dos sacrificaban, ella su libertad, él su cuerpo y la vida. Lo trágico es que hoy, bajo discursos de liberación, se ha distorsionado ese pasado para alimentar una ideología de antagonismo, que no empodera, sino que nos fragmenta. Camille Paglia advirtió ya en los años 90, la demonización del varón no construye equidad, destruye la posibilidad del vínculo. Hoy, más libertad, pero menos sentido. Sí, la mujer puede trabajar, no tener hijos, no casarse. Está perfecto. Y sí, el hombre puede retirarse, no mantener a nadie, no luchar. Muy bien, adelante. Pero algo se ha perdido en ese proceso. El sentido de formar algo juntos, de construir una vida compartida basada en el reconocimiento mutuo de lo que somos, no en la guerra de lo que creemos que el otro nos quitó. El colapso de la pareja moderna. No es que el amor haya muerto, es que el proyecto de pareja se ha vuelto inviable para muchos. No porque no haya deseo, sino porque hay miedo, desconfianza y cansancio. Porque sostener una relación requiere de cosas que hoy escasean, como paciencia, compromiso, renuncia y humildad. El modelo tradicional fue derribado, pero no se construyó nada sólido en su lugar. ¿Qué tenemos hoy? Relaciones líquidas, descartables, regidas por lógicas de consumo, usar, probar, cambiar. Nadie está dispuesto a quedarse cuando algo se rompe. Nadie quiere incomodarse. Las apps de citas han convertido el vínculo en una vitrina de opciones infinitas. Se elige pareja como quien elige comida a domicilio, por impulso, por capricho, sin profundidad. Y al menor conflicto, descartamos. La promesa implícita es, puedes tener algo mejor. Pero esa promesa no se cumple, no llega, porque al final el problema no es la falta de opciones, es la incapacidad de construir algo valioso con una sola persona. A eso se suma el desgaste del deseo. La erotización constante y superficial de todo, en las redes, la pornografía, el entretenimiento, ha vaciado la experiencia de lo íntimo. Ya no hay misterio, ni espera, ni tensión. El deseo se vuelve ansiedad, no pasión. Según el sociólogo Zygmunt Bauman, el amor líquido es incapaz de resistir el conflicto, porque está construido sobre la base de la satisfacción individual inmediata. La pareja, como proyecto profundo, exige cosas que van a contracorriente de la cultura actual: tiempo, silencio, sacrificio y responsabilidad emocional. Y la cultura actual no está interesada en absolutamente nada de eso. Hoy, una relación larga es vista como una pérdida de libertad, tener hijos como un obstáculo para el desarrollo personal, amar a alguien como un riesgo innecesario. Resultado: vínculos frágiles, personas solas, generaciones enteras sin modelos de amor real. No es que no sepamos amar, es que hemos olvidado cómo construir una vida juntos. La soledad como estructura y no solo como síntoma. Nos han convencido de que estar solos es libertad, que no responder ante nadie es independencia, que no depender de nadie es madurez emocional. Y sí, hay algo de cierto en eso. Pero cuando la soledad se vuelve la norma estructural de una sociedad, ya no estamos ante un fenómeno individual, sino ante una transformación de civilización profunda. Hoy vivimos rodeados de gente, pero conectados con muy pocos. Miles de contactos, pero cero intimidad. Mensajes instantáneos, pero conversaciones completamente vacías. Sexualidad a un clic, pero sin piel ni alma. Vivimos en colmenas de concreto, cada quien encerrado en su celda, convencido de que el otro es un obstáculo, o peor aún, una amenaza. ¿Por qué se nos volvió tan fácil estar solos? Porque estar solo no exige mucho. No hay que negociar, no hay que ceder, no hay que amar a nadie más que a uno mismo. Es egoísmo. Estar solo se volvió cómodo en la cultura que ha transformado el mínimo esfuerzo en virtud.
pero esa comodidad tiene un precio brutal. La pérdida del otro como espejo, como historia compartida y como necesidad vital. Y cuando la soledad se extiende por años, no es paz, es vacío. Las consecuencias, la sociedad del hueco, aumento de trastornos mentales, depresión, ansiedad, apatía crónica, desconexión intergeneracional, abuelos abandonados, padres ausentes, hijos sin raíces, reducción del deseo de formar comunidad, menos participación, menos compromiso, menos identidad colectiva y una crisis de sentido, sin familia, sin tribu, sin historia común. ¿Qué nos queda? Un estudio de la OCDE sobre bienestar y salud mental del 2023 muestra que los países con mayor índice de soledad presentan también el mayor consumo de ansiolíticos y suicidio entre adultos mayores. Una sociedad sola no es solo infeliz, simplemente no es viable. Pasamos a feminismo, antagonismo y el hombre expulsado del hogar. El feminismo nació como una necesidad real. Las mujeres fueron excluidas durante siglos de espacios políticos, académicos, económicos y simbólicos. Lucharon con inteligencia, con coraje y con dignidad por derechos básicos como votar, estudiar, decidir sobre su cuerpo y tener voz. Y eso fue valiente y justo. Y nadie con un mínimo de honestidad puede negar ese mérito. Pero algo cambió en el camino. Del empoderamiento al resentimiento. En lugar de alcanzar una síntesis madura entre libertad e interdependencia, entre equidad y vínculo, una parte del feminismo moderno tomó un giro ideológico destructivo. Se reemplazó la crítica al sistema por la culpa del hombre. Se cambió la lucha por la equidad por la venganza simbólica. Se dejó de ver al varón, al hombre, como compañero, y se le empezó a tratar como una amenaza. Lo masculino se volvió un problema que hay que corregir. La figura del padre, un ridículo. La masculinidad, patologizada. Y en muchos espacios académicos y mediáticos, ser hombre es un pecado por defecto. La filósofa Christina Hoff Sommers llama esto feminismo de la victimización, donde todo el relato gira en torno a la culpa estructural del hombre, desplazando el diálogo por la condena. El resultado, el hombre se retira. Frente a esto, muchos hombres se hartaron. No organizaron protestas, no escribieron manifiestos, simplemente se fueron. Se desconectaron emocionalmente, dejaron de proponer, dejaron de insistir, dejaron de cuidar. ¿Para qué comprometerse si todo lo que se haga será visto como opresión, como control o como patriarcado? Muchos se encerraron en la virtualidad, en la masturbación emocional de los algoritmos, en relaciones simuladas. Otros entraron en discursos radicales y otros simplemente se resignaron a ya no participar. Ahora tenemos miles de mujeres preparadas, libres, fuertes, pero solas. Y millones de hombres perdidos, silenciados, desconectados, sin propósito. ¿Eso es progreso? ¿Eso es justicia? La idea de que las mujeres ganan cuando los hombres pierden y viceversa es una forma de guerra, no una evolución social. No hay civilización posible con el hombre fuera del hogar simbólico, ni con la mujer convertida en enemigo estructural. Se necesita de ambos para construir, para amar, para crear un futuro. El feminismo debe madurar, o se va a volver su propio obstáculo. Un movimiento que nació para unir, hoy está dividiendo. Un discurso que nació para empoderar, hoy está castigando. Una causa que nació para incluir, hoy está excluyendo todo lo que huela a masculino. La solución no es volver atrás, pero tampoco es seguir adelante con los ojos vendados por ideología. El camino es madurar. Reconocer que hombres y mujeres no somos iguales, pero sí equivalentes. Y que si uno cae, caemos todos. Pasamos a la caída de la natalidad y el suicidio demográfico. Mientras discutimos sobre identidades, deconstrucciones y espacios seguros, hay un dato frío que sigue bajando, año tras año, la tasa de natalidad. Cada vez menos personas están teniendo hijos, y muchas ni siquiera lo consideran parte ya de su vida. Ya no es una elección postergada, es directamente una renuncia generacional. Y los números no mienten. Corea del Sur,
0.72 hijos por mujer. Japón, 1.3. Italia y España, entre 1.2 y 1.3. México, 1.6. Nivel de reemplazo necesario, 2.1. En las grandes ciudades, la natalidad es aún más baja, a veces casi llega a cero. El Foro Económico Mundial reconoce que el envejecimiento acelerado y el colapso de la natalidad serán las causas principales del estancamiento económico en las próximas décadas. ¿Pero por qué ya no queremos tener hijos? Los costos de vida son prohibitivos, es carísimo. Hay inestabilidad laboral y también emocional. Falta tiempo y también faltan redes de apoyo. Obviamente tenemos pesimismo cultural, un rechazo a repetir modelos de familia tradicionales y una prioridad absoluta del yo sobre el nosotros. Pero también, aunque incomode, hay egoísmo disfrazado de libertad. Tener hijos implica ceder tiempo, dinero, cuerpo, energía y control. Y eso choca de frente con el narcisismo moderno. El resultado, una civilización sin reemplazo. ¿Qué pasa cuando una sociedad ya no se reproduce? Envejece, pierde dinamismo, colapsan las pensiones, abandona su legado, importa mano de obra sin asimilarla y pierde el deseo de continuar. Una sociedad sin hijos no está avanzando, está renunciando a existir. Nos vamos a la sección de una civilización sin hombres, sin hijos y sin amor. No es ciencia ficción, es lo que ya está ocurriendo. Una sociedad donde el hombre ha sido simbólicamente expulsado, la mujer vive sola, los hijos ya no llegan, el amor es sospechoso, el deseo es ansiedad y el vínculo es simulación. ¿Qué queda? El reemplazo del vínculo por el dispositivo, sexo en la pantalla, afecto por likes, atención por las notificaciones, pareja en el algoritmo, soledad por diseño. Sherry Turkle, algo así, psicóloga de MIT, lo resume de esta manera. Estamos solos juntos. Preferimos máquinas que nos escuchen a personas que nos desafíen. Y bueno, la infertilidad simbólica. Ya no solo no tenemos hijos, tampoco generamos proyectos compartidos, arte duradero o vínculos sólidos. Todo es efímero, todo es viral, todo es olvidable. Una especie que deja de reproducirse también deja de soñar. Y así llegamos al epílogo, aprender a valorarnos de nuevo. No necesitamos restaurar el pasado, ni romantizar lo que también tuvo errores, porque sí, cometimos varios errores. Pero sí necesitamos recuperar algo esencial, la capacidad de ver al otro como valioso. Valorar al hombre no es retroceder, es reconocer nuestro rol a veces como protector, una fuerza orientada al cuidado, al sacrificio silencioso. No debe ser excepción, debe ser esperado. Y también valorar a la mujer no es idealizarla, es reconocer su poder no solo en la independencia, sino también en su capacidad de formar hogar, comunidad y amor verdadero. Valorar el vínculo no es esclavizarnos. Amar, criar, construir no es cárcel. Es una de las formas más humanas de libertad. La libertad no consiste en no deberle nada a nadie, sino en elegir a alguien a quien desear deberle todo. Y eso lo decía Jean-Luc Marion. ¿Y ahora qué? Tal vez la pregunta no sea cómo evitar el colapso, sino qué elegimos construir en medio del colapso. Mientras haya dos personas dispuestas a verse, a respetarse y a cuidarse sin miedo, todavía queda la posibilidad. Deberíamos de tener un tenet, un mantra, una regla, una norma, una ley. Aprender a valorarnos de nuevo. Esto fue Letras e Ideas.